TV presenta. Bienvenidos una vez más a tu programa Emprendízate, el único programa donde vas a aprender a emprender. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy útil para ustedes, nuevos emprendedores que van a iniciar, y debemos de saber cómo es el proceso legal o cuáles son los procesos legales con los cuales tenemos que darnos de alta, en qué instituciones tenemos que darnos de alta y cuáles son los requisitos. Quédate con nosotros para saber más del tema. Hoy en Emprendízate hablaremos de un tema que seguramente te va a interesar: procesos legales para la constitución de las empresas. Para ello nos acompañan Olivia Aguirre y Graciela Aguirre. Quédate en Emprendízate. ¡Comenzamos! Es un honor para mí tener aquí en la mesa a la maestra Olivia Aguirre. Muchas gracias por tu presencia. Y también tenemos a la licenciada Graciela Aguirre, quienes nos van a hablar un poquito más sobre ese tema del proceso legal de la constitución de una empresa. Cómo se hace, qué tenemos que hacer nosotros, emprendedores, para iniciar nuestro negocio legalmente. ¿Qué les parece si iniciamos con lo más básico y nos referimos a cuál es el primer proceso legal que debe tener una empresa? Bueno, primeramente, antes de ir a registrarte a la Secretaría de Hacienda, es importante distinguir que hay dos tipos de personas. El Código Civil del Estado de Chihuahua, en su artículo 24 y 25, especifica cuándo se es persona física o también cuáles pueden ser personas morales. En su caso, como nos ocupa aquí el registro ante la Secretaría de Hacienda, pues la persona física es aquella persona mayor de edad que puede disponer libremente de su persona y de sus bienes. En el caso de la persona moral, el artículo 25 del Código Civil del Estado de Chihuahua especifica, bueno, que entre otros, la persona moral viene siendo la sociedad civil o mercantil, que ahí es cuando entramos. Entonces, una vez que definimos estos dos tipos de persona, ya vamos a ver en qué tipo de modalidad entramos a darnos de alta el SAT, si como persona física o como persona moral. O sea, sé que uno antes de ir al SAT debe de conformar, ya sea si voy a estar registrada como persona moral, tengo que hacer ese trato, esa sociedad fuera. Así es, aquí depende mucho, muchas veces emprendemos un negocio de manera individual. Si este negocio es de manera individual, pues evidentemente que aquí nos conviene constituirnos como persona física. Okay. Pero si nosotros tenemos varias personas que van a entrar al negocio, una especie de sociedad, dependiendo del giro del negocio también, pues aquí nos tendremos que constituir en una sociedad. Así es. Y pues más que nada, lo más importante, maestra, es recalcar que todo este tipo de decisiones las va a tomar el emprendedor con base en el objeto de su negocio. Es lo más importante. Por ejemplo, hay regímenes en el SAT ahorita que están muy accesibles para las personas físicas, como comentaba la maestra, que puede ser el régimen de incorporación fiscal, el cual pues maneja una cuota fija de impuestos bimestral, tiene muchísimas facilidades. Este es para la persona física. Sin embargo, no todas las personas entran ahí. ¿Por qué? Porque también está como persona física el régimen de actividades profesionales y empresariales. Okay. Entonces, habría que ver con base primeramente el emprendedor debe de identificar el objeto de su negocio. El objeto del negocio es el giro del negocio, como lo llamamos nosotros. Exactamente, ajá. Sí, es un giro, digamos, de servicios, un giro de comercialización de mercancías, un giro incluso de industrialización, o sea, a lo mejor ellos realizan cosas con sus manos y se puede obtener otro tipo de beneficios, o sea, cada negocio tiene sus beneficios. Saben que hay muchos mitos o mucho miedo para registrarse, porque piensa uno, bueno, es que a partir de ese momento me van a quitar impuestos, van a ser más desgracias que beneficios. Ahora, pongo un mito sobre la mesa para que ustedes nos lo aclaren. ¿Qué tan cierto es
que el empresario no está obligado a darse de alta en ninguna institución, es decir, está, no existe, pues, está totalmente prófugo, ¿sí? Los 2 primeros años, ¿esto es verdad? O sea, ¿es legal los 2 primeros años que estoy realizando actividad comercial o actividad, lucrando, no darme de alta? No, claro que no. De hecho, lo ideal es antes de iniciar cualquier actividad comercial, registrarte ante el SAT. Tiene muchos beneficios. Por ahí escucho que comentas, es que tengo más desgracias que beneficios, en el sentido de que me van a estar ya tengo que pagar impuestos, ¿no? Pero la realidad es que te da estabilidad jurídica, en el sentido de que tú pagas impuestos, pero también le das certeza jurídica a tus clientes al emitir tus facturas correspondientes, inclusive si tienes empleados, también al tenerlos dados de alta en el IMSS, en el Infonavit. Entonces ya estás dentro de un marco de la legalidad. De lo contrario, si no entras dentro de este marco de la legalidad, pues hay visitas supervisadas en donde, por ejemplo, la Junta de Conciliación y Arbitraje acude al negocio y te solicita altas del seguro, registro ante el SAT. Todo este tipo de requisitos, si tú no los cumples, pues puede ser objeto de una sanción. Y estas visitas pues son aleatorias en ese sentido. Sí, es más que nada, considero que ese mito de los 2 años probablemente surgió porque, de acuerdo a estudios del INEGI y varias entidades, se considera que la duración de una empresa es de 2 años. O sea, dicen, si tú pasas esos 2 años, digamos, ya la hiciste. Sin embargo, esto pues no es, no aplica en lo legal. O sea, en lo legal, en el momento que tú empiezas a tener una actividad remunerada, pagas impuestos. Incluso los asalariados que pudieran ser empleados que tienen actividades subordinadas, ellos también pagan impuestos. O sea, no quiere decir que, híjole, porque ya tengo un negocio voy a pagar impuestos. Aunque no tengas un negocio, pagas impuestos. Sin embargo, pues te los descuenta la propia empresa, digamos, tu patrón. Entonces, ese es un asalariado. Realmente no hay ninguna diferencia en que, híjole, tengo un negocio, ya voy a pagar impuestos. Siempre hemos pagado impuestos todos, al momento de ejercer una actividad remunerada. Ahora, el hecho de registrarse, el hecho de darse de alta me va a permitir sofocar ciertos riesgos, ¿no? Ahorita mencionan muchísimo el hecho de que el asalariado, el empleado tenga todos sus derechos en regla, que esté beneficiado por un seguro, o sea, que le estemos pagando esa parte nosotros como patrones, ¿sí? Entonces no podemos darnos este lujo, ¿sí? Por los 2 primeros años, pero créanme que es algo que está muy en boga, bueno, sí, que se dice mucho, yo creo precisamente por esa parte, porque dicen, bueno, los 2 primeros años estás a prueba. Exacto. ¿Sí? Sí, pero bueno, a mí me gustaría agregar que, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal, el que comentaba la licenciada Aguirre, tiene beneficios precisamente para aquellos pequeños empresarios que están comenzando su carrera de negocios. Por ejemplo, el primer año el ISR no pagan, el impuesto sobre la renta, y ese régimen dura 10 años, en el sentido de que se va incrementando 10% ese régimen de impuesto paulatinamente. Entonces, realmente, durante los primeros años te incentivan que sigas en tu negocio y no te sofocan con impuestos. Que no te limite con el impuesto sobre la renta. Así es. Entonces, hay miedo de registrarte ante el SAT, pero no se dan cuenta que también el SAT tiene beneficios precisamente para esos emprendedores que están Ahora, iniciando. son beneficios y también son consideraciones especiales, Así ¿no? es. Para el nuevo emprendedor. Wow. Sí. E incluso pues también ahí es nada más para precisamente para emprendedores que no tengan ingresos mayores a 2 millones de pesos en ese régimen específico. ¿De cualquier giro? De cualquier giro, pero también no incluye giros de inmuebles, de inmobiliarios, arrendatarios, todo eso no entra. Tampoco entran los que ya ejercen alguna actividad con un título profesional. Es más bien para cuestiones más como tipo restaurantes, cafeterías, cosas así. Abarrotes, papelerías, que no se necesita, como empresas de servicios. Que no se necesita cédula. Título. Exactamente. Para el ejercicio de esa actividad. Ven, en español todo se entiende mejor. Estamos tratando de... Perfectamente. Bueno, ahora una de las preguntas que queríamos referirles a ustedes es, ¿cómo es este asunto de definir
si me voy a dar de alta como persona moral, ¿cómo voy a saber con mi grupo, bueno, con mi grupo de amigos, con mi grupo de colegas, con mi grupo de accionistas, como lo queramos llamar, ¿no? ¿Cómo voy a saber en qué tipo de sociedad nos acomodamos mejor? Sí, yo creo que antes de continuar así especificando los tipos de sociedades mercantiles, un consejo personal para los emprendedores es que si van a hacer una sociedad, sí tiene que ser un equipo que sea de alguna manera formal, que digamos no van a empezar todos muy entusiastas y al primer mes ya se salió uno y se subió otro. Yo creo que es importante ya al constituir una persona moral que exista un compromiso por parte de los socios, porque ahorita les vamos a explicar más o menos el proceso legal de la constitución de la persona moral, pero el sacar personas, de que es costoso, entonces ahorita lo vamos a ver. Esa formalidad, ese compromiso, búscalo muchísimo en tu grupo de socios, en tus equipos de trabajo. Acuérdate que obviamente sí tienen que ser interdisciplinarios, pero la estabilidad de esos miembros va a marcar mucho un beneficio. O sea, imagínate que el acta constitutiva se esté cambiando cada lunes y martes porque hubo un cambio de opinión, ¿no? Claro. Esa estabilidad, acuérdate que al fin y al cabo es un contrato, así como el matrimonio y todos los demás son contratos, ¿no? Claro, que deben de ser. Sí. Lo que se acostumbra, sí, claro, lo que se acostumbra también es que, por ejemplo, cuando son una sociedad y que no están, digamos, tan seguros de arrancar ya como equipo y hacer una persona moral, también se puede hacer un contrato privado de asociación en participación de utilidades o un contrato privado incluso de inversionistas, de aportaciones, un convenio de colaboración. ¿Cuál es la ventaja de ese contrato privado? Pues ahí la ventaja más que nada sería que una persona, en este caso una persona física, respondería por todos ante Hacienda, pero mediante ese contrato privado ya se empiezan a obligar las partes con compromisos. Entonces ahí van viendo, alguien ya no cumplió, bueno, se le va a tener que sacar y todo. Yo creo que así es como se pudiera iniciar una sociedad, digamos, un poquito en un rango inferior, no formal. O sea, hace que yo voy ante Hacienda y ante el notario, ante todos, se registra como, pongámoslo así, Emprendízate S.A., ¿sí? Pero se hace un contrato privado. No. O se registra. Lo que la licenciada Graciela se refiere es que, bueno, muchas veces cuando estás iniciando un negocio, no conviene mucho constituirte primeramente como persona moral. ¿Por qué? Porque ante el SAT son más los impuestos que vas a pagar, ¿sí? Okay. Las obligaciones son mayores. Y si te registras como persona física, hay más beneficios dependiendo del giro. Si estamos hablando de un negocio que no necesitas título, pues ahí entra el régimen de incorporación fiscal y por lo tanto ahí la persona física pues tiene más beneficios. Pero si son varias personas las que integran ese negocio, supongamos que es una papelería y la papelería la integran 5 socios, ¿sí? Ahí nada más se registra uno como persona física, pero ¿dónde se obligan? En un contrato privado ante notario se establecen los derechos y las obligaciones de los socios. No propiamente es una sociedad, sin embargo, sí es un contrato privado en el que te obligas ante notario y pues el notario tiene fe pública en el sentido que es un acto jurídico validado por el notario. Entonces, de esa manera, la persona que está registrada como persona física ante el SAT, aunque es el titular, es el que da la cara del pequeño negocio, de la empresa, por otro lado, se respalda con ese contrato privado en relación con las obligaciones de los que están también ahí en el negocio. Suena muy práctico, sí, suena padrísimo porque quiere decir que, bueno, o sea, gozo de los beneficios como persona física, pero hay acuerdos formales, ¿no? Se respetan acuerdos formales. Obviamente siempre se va a recomendar, en el caso de un negocio, sí tener la persona moral. ¿Por qué? Porque en caso de algún conflicto, digamos, alguna demanda laboral o algo, se van a ir, si está la empresa dada de alta como persona física, se van a ir contra los bienes de la persona física. Sin embargo, al crear la persona moral, esta persona moral se hace responsable de todas las obligaciones que tenga que llevar a cabo. Entonces, la verdad, sinceramente, yo como abogada corporativa que me considero, siempre les recomiendo a las personas que sí constituyan la persona moral para que en dado de un problema no se vayan contra sus bienes personales, claro, que es lo que también estamos buscando. Incluso separar, ¿no?, las finanzas de la persona física y de la persona moral. Muchas veces cuando los negociantes están como persona física, traen un reborujo en sus finanzas, ¿no? Ese ya es otro tema que incluso sí lo vi en el programa que lo comentaron. Sí. Muy interesante, pero la parte de separar las obligaciones del negocio con las obligaciones de la persona en sí, eso es súper importante. Entonces yo sí recomendaría a las sociedades también.
Wow, bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema. Nos quedamos nada más ahorita en una pausa para comenzar. Vamos a retomar, así que quédate con nosotros. Acuérdate que soy Adriana Reyes y esto es Emprendízate. Continuamos hablando aquí en Emprendízate sobre los procesos legales para la constitución de tu nueva empresa. ¿Qué tienes que hacer tú como empresario para darte de alta? ¿Ante quién? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? Vamos a continuar hablando, una pregunta muy general, muy amplia, pero sobre los tipos de sociedades mercantiles. ¿Cómo los nuevos empresarios se pueden referir o pueden saber qué tipo de sociedad mercantil los puede amparar mejor o con cuál se pueden constituir mejor? Pues sí, bueno, aquí en este caso se debe atender a las necesidades de cada empresa, ¿no? Ver cuál es el objeto de la empresa y entonces ya ver cuál de las sociedades que se encuentran en la Ley General de Sociedades Mercantiles se ajusta a mis necesidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa, sociedad por acción simplificada. Son las que maneja la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero comento, o sea, sí es importante saber primeramente los socios, por ejemplo, si van a invertir, cuánto es lo que es en acciones, o sea, habría que ver cada caso concreto para poder dar una recomendación o sugerencia en el sentido de que cuál es la que más yo sé, licenciada, que estamos hablando de un tema imposible que tardaría yo creo que unos 5 días en poder ser explicado en detalle, ¿no? Pero cuando hablamos de los tipos de sociedades, muchas veces viene ahí como referencia, bueno, la responsabilidad, el tipo de responsabilidad que tiene cada socio. Y también hablan mucho de que hay una responsabilidad del tipo financiero y hay otra donde sí puede incluso emitir opiniones. ¿Esas distinciones se llegan a acuerdos formales en base a una sociedad? Sí, claro, sí, eso se formaliza. Las más usuales es la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima y también una nueva, ¿no? Sí, también ahorita, bueno, obviamente como les comentaba, o sea, me gustaría tener así como que una guía y decirles, emprendedor, esta sociedad te conviene, esto tienes que hacer exactamente, pero es que es cada caso concreto. Por ejemplo, también existen sociedades cooperativas, asociaciones civiles, sociedades civiles. Esas ya no son sociedades mercantiles, pero son un tipo de sociedad que se unen para un fin común. Por ejemplo, en el caso de las asociaciones civiles son cuando el fin no es lucrativo. En el caso de la sociedad civil es cuando son profesionistas que brindan servicios, pero una sociedad civil no te puede comercializar ningún tipo de productos. En el caso de las sociedades cooperativas es también con un fin común, pero que beneficia a un sector. Por ejemplo, se unen en una cooperativa los empleados de tal empresa para proveer servicios y les descuentan. Entonces les digo, no existe así como que una fórmula perfecta. Exactamente, es con base, por eso vayan a consultarme ahí en Technology Hub, en comercial. Sí. Ahí les vamos a apoyar en la sociedad que les conviene. Eso es muy importante porque, bueno, también decimos nosotros, bueno, me la juego y me doy de alta en esto, ¿no? Y a lo mejor no sé precisamente que son aportaciones de 50,000 pesos o de más, o me estoy pasando, o el número de socios deben de ser en las cooperativas más de 5, mínimo 5, o sea, ya ahí ya van entrando más detalles, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí quisiera yo pedirles, yo sé que como abogadas es muy difícil, pero ¿cuál sería la recomendación o qué tipos de sociedades recomiendan o cuáles son las más utilizadas por los nuevos empresarios? Pues recientemente, en septiembre de 2016, se habilitó en el portal de la Secretaría de Economía, en tuempresa.gov.mx, se habilitó el portal para poder dar de alta empresas incluso por internet. En el caso de la sociedad por acciones simplificadas, se reformó la Ley General de Sociedades Mercantiles para incluir este tipo de empresa, que tiene muchísimos beneficios para, como comentan los emprendedores, incluso es una sociedad unipersonal, una sola persona la puede dar de alta. Es muy importante que tengan fiel, tiene que tener la firma electrónica para que hagan su usuario en el portal de tu empresa. Y este tipo de empresa, sociedad por acciones simplificadas, se considera como una sociedad anónima.
para fines legales. Entonces, cuando ustedes hacen la empresa por internet, ahí mismo seleccionan sus estatutos que más se adecúen a su objeto. Las personas, si van a ser más socios, se les envía por correo por internet y el socio tiene que firmar de igual con su fiel. Ahí mismo se les genera su RFC, se les genera incluso también ya el alta patronal. Es bastante conveniente esta empresa ahorita que está iniciando. Pero, ¿qué pasa si hago una SAS por internet? Muy padre, digamos, no me costó honorarios del notario, pero firmaron 4 personas y luego uno se sale. Hay que hacer protocolización. Entonces, por eso les comento, como es una sociedad anónima, hay que hacer todo como o sea que aunque sea una SAS, que es el tipo de sociedad al que te refieres, ¿cómo decíamos que era sociedad? Por acciones simplificadas. Por acciones simplificadas. Aunque sea tan práctico, que parece tan efervescente, pues también es el punto de mantener la estabilidad de los socios, ¿no? Exacto, también genera, digamos, como les comento, cargas fiscales como una sociedad anónima. Entonces, sí es una cosa seria, sí es una cosa que se debe de cuidar a detalle. Ahora, ¿ustedes qué recomiendan? ¿Cómo le hace el nuevo empresario? Porque muchas veces el nuevo empresario no tiene el perfil de abogado de leyes. ¿Cómo le hace para poder estar al pie del cañón, para tener todo en orden y no cometer faltas? ¿Cuál es la recomendación que tienen ustedes? ¿Buscar asesoría? ¿Tener un abogado de confianza? ¿Qué se hace? Claro, sí se debe de buscar a un abogado y especialista precisamente en la cuestión corporativa, como lo comenta la licenciada. ¿Por qué? Porque no solamente es darte de alta en el SAT, sino que vienen una serie de licencias y permisos que hay que tramitar. Y como les comentaba, si llega a faltar alguna de estas licencias o permisos, hay visitas, hay supervisiones y ahí es cuando eres acreedor a una sanción, a una multa, precisamente por no estar al día, no estar acorde con los permisos y licencias. Por ejemplo, en el caso de tener, no sé, alguna empresa que maneje alimentos y bebidas, ahí, por ejemplo, hay la necesidad de sacar un permiso en la COESPRIS, que es la que maneja todas las cuestiones que tienen que ver con el ámbito sanitario, ¿no? Por ejemplo, no sé, una farmacia también. Entonces, esa licencia es indispensable para empezar tu negocio también. Igualmente en el municipio necesitamos la licencia de funcionamiento. Entonces, acorde a las necesidades de la empresa, tenemos que ver qué licencias y permisos son necesarios para tramitar. Por otro lado, algo que nadie piensa, pero si tenemos empleados, también tenemos que tener un reglamento interno de trabajo, mismo que tiene que estar registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. O sea, y muchas veces todas estas pequeñas cosas se nos escapan, como también tener contratos laborales, recibos de nómina. O sea, todos estos son requisitos es que es increíble, ¿no? Y uno lo platica con las personas y luego, ¿y cómo te pagan? No, pues en efectivo, y te dan un recibo, o sea, ¿sabes cuánto te deducen? No, no. ¿Por qué? Pues porque no se les da ni siquiera un recibo, ¿no? Ni vacaciones, ni prima de antigüedad, o sea, todas las prestaciones que marca la ley. Desconocen los mismos empleados de estas prestaciones, ¿no? Ahora, acuérdense que lo que estamos cuidando siempre como empresarios son a nuestros stakeholders, que son los que nos dan valor en la empresa. Ahora, imagínate que un empleado tenga una situación desafortunada y tú no lo puedas amparar. ¿Por qué? Porque ni siquiera está dado de alta en el IMSS. Tú como patrón estás ignorando, o sea, es una gran falta. Ahora imagínate, no sé, o sea, ahorita que acabas de mencionar, ¿no? El reglamento interno, si no está registrado, pues a lo mejor no tiene ni una sola validez, ¿no? Entonces se presenta, estoy hablando de casos muy noveleros, pero son reales, ¿no? O sea, se presenta el empleado con nivel de embriaguez y tú lo quieres despedirlo, pero ¿dónde dice, no? Entonces puede salir peor el problema, ¿no? Claro, de hecho, el que tengas registrado tu reglamento, pues a ti también te da seguridad al momento de que, no sé, supongamos una demanda laboral. Tú también dices, bueno, sí, fue despido, pero fue justificado. De hecho, aquí está el reglamento y el trabajador lo firmó. Y ese reglamento está aquí registrado ante ustedes. Entonces, eso es documental que a mí me sirve para acreditar en un momento dado en juicio, pues que el despido realmente no fue injustificado, sino justificado. Qué tan importante es que los nuevos empresarios, los empresarios aprendamos a que no solamente cuando hay problemas debe de estar presente la figura del abogado, ¿no? Sí, claro. De hecho, es bien común que los empresarios dejen al abogado ya cuando está el problema, ¿no? Bueno, en cualquier profesión, yo creo que también con los dentistas, vamos ya hasta que se nos está cayendo la muela, igual con el doctor.
Sí, o sea, el abogado no es la excepción. A nosotros nos buscan también ya cuando, híjole, ya está el litigio, pero bueno, se pudo haber prevenido por medio de un contrato laboral, se pudo haber prevenido por medio de un reglamento. Yo agregaría también a esta parte de registro, también el registro de la marca ante el INPI, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Por qué? Porque la marca es un activo de tu empresa. Obviamente al tú tener registrada tu marca tienes muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque pues ya puedes con más libertad crear tu sitio web, ya nadie te la puede, digamos, robar. Entonces yo agregaría también esa parte del registro de la marca a los emprendedores. Es cierto, siempre nos peleamos mucho con los emprendedores porque les decimos, es que regístrate, es tu personalidad, es tu marca, es tu nombre, es tu referencia, tu branding, todo. Y vemos en Ciudad Juárez, siempre lo digo, un fenómeno horrible que es el mismo nombre de la empresa está en 3 establecimientos de giros diferentes, o peor aún, vemos a los empresarios imitadores que se roban ese nombre porque ya tienen clientela, los originales, ¿no? Claro. Entonces, y se ha pasado mucho. Y pasa mucho, pasa muchísimo. Ahora, yo les quiero preguntar, sé que son preguntas muy generales, pero ¿a qué otras instituciones tienen que ir los nuevos empresarios a registrarse? Ahorita mencionaste, bueno, depende del giro, ¿no? Si son alimentos. La COESPRIS, pues también la licencia de funcionamiento es muy importante que se tramite en el municipio. ¿Qué otra? No, pues yo creo que sí, depende más principal. Por ejemplo, en el caso de la licencia de funcionamiento, también ahí habría que ver si el uso de suelo, porque por ejemplo, hay gente que renta locales, entonces pues no es su local y dice, pues yo por qué voy a tramitar esa licencia de funcionamiento. Sin embargo, sí están obligados a tramitar la licencia de funcionamiento los que operan el negocio. El trámite que lleva a cabo el dueño del locatario el dueño de los locales es el uso de suelo. Entonces, cuando tú vas a sacar la licencia de funcionamiento, vas con el arrendatario, le dices, necesito el uso de suelo, entonces ya tú vas y te das de alta con tu licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Porque la licencia de funcionamiento sale a nombre del negocio. Es lo importante. Wow. Bueno, vamos a tener que ir cerrando un poco, pero me gustaría dejarles como datos elementales de las dos abogadas para que si ustedes tienen alguna necesidad. La licenciada Aguirre, la licenciada Olivia Aguirre, está con nosotros en la Oficina de Desarrollo Empresarial aquí en la antigua Rectoría. Puedes acercarte con toda confianza para que te asesore legalmente. Recuerda hacerlo antes de que vengan los problemas y las repercusiones. Y también la licenciada Graciela está en Technology Hub para cualquier consulta a nivel corporativo. Así es, la primera consulta siempre es gratis y la verdad a mí me encanta recibir emprendedores porque llegan con unas ideas de vender paletas de hielo en donde ni hace calor, o sea, está padre porque como que de alguna manera coloquialmente los aterrizamos y luego ya les enseñamos el proceso legal. Me gusta muchísimo atender emprendedores. Eso, necesitamos abogados así que quieran acercarse. Me da mucho gusto haberla recibido. Gracias por todos sus conocimientos. Nos tenemos que despedir. Recuerda que esto fue Emprendízate, el único programa donde vas a aprender a emprender. Soy Adriana Reyes y estamos aquí en la Oficina de Desarrollo Empresarial en la antigua Rectoría. Recuerda escribirnos ode@uacj.mx. Gracias. Gracias. UACJ TV presentó